Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Asalde. El día de hoy tengo la grata compañía de un buen amigo, Diego Lazo. Diego es dirigente de Nuevo Perú. Diego es Nuevo Perú, Correcto, no, Perú. que fue en alianza con Juntos, ¿no? El partido de la señora Verónica Mendoza. Bueno, Diego, antes de empezar la entrevista, y nuevamente gracias por haber aceptado, tengo que pedirte las disculpas del caso, por haberte acusado en algún momento de haber recibido entrenamiento militar en Bolivia por las huestes de Evo Morales. Todo esto ha sido parte de un exabrupto dentro de la campaña. Colección de exabruptos de José Mario Salde en campaña. Tengo que escribir un libro al respecto. Pero más allá de eso, yo creo que en la campaña en la cual participamos había mayor debate que en esta campaña. O sea, al menos hemos llegado a tener la posibilidad de discutir visiones del mundo, propuestas, pero había debate. Ahora, en esta campaña, creo que el nivel ha sido bastante mediocre, sobre todo, digamos, de los candidatos congresales y, bueno, y también posiblemente los presidenciales, ¿no? Y eso es lamentable. Pero bueno, te debí una disculpa, mi querido Diego, y lo hago públicamente. No has recibido formación militar, solamente has recibido formación ideológica. Bueno, primero quisiera aceptar las disculpas, Gracias. pero no, ni siquiera fue formación ideológica, fue un curso de gestión pública que llevamos varios en Bolivia. Yo justo estaba viendo la foto aquí casualmente, ahí en la Plaza Murillo, y era precisamente sobre el tema de la nacionalización de los recursos naturales, sobre la reforma educativa, la reforma de salud que se hizo en los 14 años del gobierno de Evo Morales, ¿no? Fueron invitados por el MAS, supongo. Sí, correcto, sí, fuimos invitados por el MAS, ¿no? Específicamente fue, si mal no recuerdo el nombre, fue la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Bien. quien nos invitó. ¿Y tuviste la oportunidad de conocer a García Linera? Sí, tuvimos la oportunidad de tener un breve encuentro con Álvaro García Linera. Nos obsequió uno de sus libros, que dicho sea de paso, ahora acaban de ser editados todas sus obras y están en Claxo para descargar libremente para quien quiera leerlos. Está exiliado en Pero, Argentina, me parece, ¿no? perdón. Está exiliado en Argentina, me parece, ¿no? Bueno, ahora está, me parece que ha regresado. Ah, Casi todos han regresado. Hay algunos exdiputados que sí todavía, me parece, están en México, pero sí, la mayoría ha regresado a Bolivia, ¿no? Creo que está retomando la cátedra Álvaro en Bolivia, que es a lo que se dedicó muchos años antes de ser vicepresidente. bien. Diego, aclarado y nuevamente gracias por aceptar las disculpas del caso. Nos volvemos a encontrar en un contexto difícil para el país y es por eso que quería conversar contigo, porque más allá de nuestras discrepancias ideológicas, yo valoro mucho tu opinión como analista político, ¿no? Estamos probablemente en orillas distintas, pero creo que nunca hemos dejado de poder dialogar y no tendríamos en este momento tan complicado de tener que dejar de conversar sobre lo que está pasando. Y sobre todo, porque creo yo que hay un gran desconocimiento con respecto a la candidatura del señor Castillo, ¿no? Seguramente muchos militantes de la izquierda lo conocen, ¿no? Pero para la gran mayoría el señor Castillo todavía es una persona poco conocida. Tal vez se conoce más la trayectoria del jefe del partido, el señor Castillo, que es el señor Cerrón. Yo quería preguntarte, Diego, tú que eres parte, digamos, del espectro de la izquierda, ¿quién es quién dentro de la izquierda? ¿Quién es el señor Cerrón? ¿Quién es el señor Castillo? ¿Cuáles son los puntos de discrepancia entre la propuesta de Juntos en esta elección, o Nuevo Perú, y Perú Libre, ¿no? ¿Qué los une y qué los separa, ¿no? Y finalmente, preguntarte, eh, creo que la señora Mendoza ya hizo un pronunciamiento bastante claro con respecto a quién va a apoyar.
yo quiero preguntarte, ya no como militante, sino como analista político, si es que tú consideras que un gobierno de Pedro Castillo podría asegurar, mejor que un gobierno de Keiko Fujimori, la gobernabilidad, sobre todo después de la elección, que es lo más complicado, ¿no? Es decir, lograr una estabilidad y un marco de convivencia con un Congreso fraccionado. Empecemos primero por el quién es quién, Diego. No sé si nos puedes comentar un poco, de repente, acerca de cuáles son las raíces de Perú Libre, las raíces ideológicas, ¿no? Al menos. Bueno, Perú Libre es un partido antiguo, eh, para lo volátil que suele ser la política peruana, donde hay partidos que aparecen y desaparecen de elección en elección, pero es un partido que ha tenido una trayectoria importante. Es más, quien haya logrado ver el domingo la transmisión de La Revolución y la Tierra, el documental sobre la reforma agraria de Velasco, verá que precisamente en el colofón, hacia el final de la película, se observa una protesta social, que es con lo que cierra el documental, y ahí se ven dos banderas de dos organizaciones políticas, ¿no? Una era la del Frente Amplio, y otra era precisamente el símbolo de Perú Libre, que en ese entonces todavía no había auto de lápiz, ¿no? Que era su símbolo, PL. De manera tal que ha sido una organización que ha estado muy presente en diversas regiones, impulsando algunos procesos de defensa, por ejemplo, del agua, de defensa de la agricultura. Más allá de si ha sido mayoritaria o minoritaria o si han tenido un liderazgo, lo cierto es que Perú Libre sí ha tenido una presencia constante, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, ellos han tenido una relación estrecha y directa con varios de los dirigentes del Frente de Defensa del Valle de Tambo, ¿no? Eh, es un poco para resumir Perú Libre, ¿no? Si tuviéramos que ubicarlo dentro de un espectro ideológico, quizás podríamos decir que es una organización que sí expresamente reivindica el marxismo como opción válida para interpretar la realidad peruana, y en ese sentido es más, podríamos decir que es más un partido de izquierda ortodoxa, ¿no? Eh, Cerrón, por ejemplo, es un gobernador regional que ha tenido relativo éxito en Junín, porque ha sido reelegido, y es más, su organización Éxito, política ha tenido... éxito político, ¿no? Porque también es cierto de que hay muchas críticas con respecto a la gestión del gasto en su gobierno. Han tenido, digamos, ahí algunas críticas, pero claro, éxito en el sentido político sí, prueba de ello es el respaldo que tienen, ¿no? En ese sentido, creo que te refieres a ese sentido, ¿no? El respaldo político. Correcto, un éxito electoral, Así es. para ponerlo más claramente, ¿no? Y es una de las organizaciones, digamos, más fuertes a nivel regional que siempre entra a disputar no solamente el gobierno regional de Junín, sino también la municipalidad de Huancayo, ¿no? Eh, con respecto a las personalidades, bueno, Vladimir Cerrón es un hombre formado, es un médico, formado en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Tengo entendido que su padre murió durante el conflicto armado interno. Todo hace indicar que su padre fue víctima de un ataque senderista cuando era catedrático. Diego, Razón por la... estancia del señor Cerrón en Cuba, ¿él sí habrá recibido formación militar? ¿Tú crees? Él, digamos, No habrá sido creo. capacitado para poder hacer la revolución a su retorno. ¿Habrá llegado con esa, digamos, visión ideológica digamos, de su paso por la Cuba castrista? Mira, lo que pasa es que en Cuba suelen estudiar muchos hijos, muchos huérfanos del conflicto armado interno, ¿no? Más allá de en qué bando hayan estado las personas que perdieron la vida, es bastante común que haya becas para huérfanos del La conflicto famosa armado. solidaridad internacional dentro de lo que es la izquierda, ¿no? Correcto, correcto, sí, hay muchos, hay muchos. Yo tengo, por ejemplo, un compañero de mi promoción del colegio que no es militante ni nada por el estilo, pero él, por ejemplo, estudió
estudió en Cuba, ¿no? Entonces hay muchos, incluso hasta donde sí, incluso ha llegado a haber algún compañero de promoción de mis amigos que ha sido hijo de policías, muerto en algún embate senderista que ha llegado a estudiar en Cuba, ¿no? Pero en fin, ¿no? Pero él sí, se considera, digamos, que sería un marxista ortodoxo, ¿no? Vladimir Cerrón. Es decir, que, digamos, él estaría alineado a lo que viene a ser una interpretación totalmente, digamos, rígida del marxismo, maoísmo, no sé, ya no podemos hablar de un pensamiento oficial desde que cayó la URSS, pero estaríamos, digamos, ante una persona que tiene un alto nivel de ideologización y estaría seguramente, digamos, en lo que viene a ser el espectro del maoísmo, entiendo, ¿no? Porque Creo que está cerca. eso es lo No que estoy- muchos sostienen, ¿no? Que Perú Libre es un partido maoísta, ¿no? Ahora, evidentemente, y acá viene también la explicación, el ser un partido maoísta no lo convierte directamente en un partido centrista. De ahí hay que hacer, creo, una disquisición. Ojo, no es por defenderlo al señor Cerrón, pero si queremos ser honestos intelectualmente, hay grandes diferencias, ¿no? es que, claro, si suponemos, porque yo no necesariamente le pondré la etiqueta de maoísta, aunque sí he leído en los textos de Vladimir Cerrón que, por ejemplo, cita a un conocido divulgador de las ideas de Mao Zedong, como es Lora Kam, que los arequipeños lo conocemos muy bien, que ha sido profesor en San Agustín, y es citado precisamente por Vladimir Cerrón en alguno de sus textos. Creo que el maoísmo tiene más de una interpretación, ¿no? Entonces hay desde el socialismo con características chinas que vemos que ha convertido a China en la primera o segunda potencia económica del mundo, ¿no? Desde ese punto de vista, si fuese ese maoísmo, yo más bien lo vería distinto de lo que quizás plantea el Huracán, ¿no? Entonces China, sin lugar a dudas, ha Pero tenido un... digamos, es el maoísmo seguramente, no de la apertura de Deng Xiaoping, sino de la revolución cultural, más bien, debe ser un maoísmo duro, rígido, supongo, ¿no? Ese, mira, yo no me aventuraría a encasillarlo en ninguna de las dos cosas, ¿no? Probablemente si se le pregunta a Vladimir Cerrón, tú decías al inicio, pues que precisamente en esta campaña no ha brillado el debate de ideas. A mí me gustaría que le preguntaran, ¿no? Efectivamente, qué piensa de Deng Xiaoping, de la apertura, de este socialismo con características chinas que, sin lugar a dudas, al menos en el campo económico, ha tenido un éxito formidable. Y si él lo reivindica, pues en buena hora, ¿no? Entonces representaría más bien una suerte de esclarecimiento importante, ¿no? Que hace falta, pero más allá del rol que juega Cerrón, lo cierto es que no necesariamente es lo mismo el profesor Pedro Castillo, ¿no? Eh, Ahora pasemos a Castillo. Ajá. Correcto, ¿no? Entonces el Castillo no ha viajado a Cuba, hace poco vi que estaban revelando su récord migratorio, ¿no? No ha viajado a Cuba, a diferencia de Vladimir Cerrón, que digamos, es un cuadro político con mucho roce internacional. El profesor Castillo está bastante lejos de eso, ¿no? Sigue siendo un profesor de escuela rural, que tiene su maestría, por cierto, también, a pesar de eso, a pesar de lo que se dice del profesor Castillo, es un hombre que se ha pisado, creo que con bastante éxito en la universidad, Bueno, pero que critican que ha estado 7 años fuera de las aulas cumpliendo labores sindicales, lo que lo alejaría de la realidad del magisterio, ¿no? Lo que creo yo, bastante discutible, ¿no? Creo que más bien los líderes sindicales son los que mayor conocimiento tienen por la cantidad de demandas de los profesores que les comunican justamente las deficiencias, las falencias, los problemas que tienen, digamos, para poder ejercer la docencia, ¿no? Entiendo eso, ¿no? Pero muchos también han querido, digamos, criticar a Castillo por no ser, pues, el profesor, sino el líder sindical, ¿no? Y de hecho creo que no está mal la calificación, porque efectivamente en sus últimos años él ha tenido un trabajo sindical bastante intenso dentro del SUTEP, ¿no?
Y es uno de los líderes sindicales que, dicho sea de paso, que han tenido mayor protagonismo en los últimos años. Yo no sé si podríamos citar alguna figura nacional del sindicalismo peruano que haya tenido ese protagonismo, ¿no? Quizás se cuenten con las manos, ¿no? Algunos sindicalistas vigentes, ¿no? Desde ese punto de vista creo que sí es importante resaltar esa figura, un poco en contraposición a lo que tú decías, ¿no? Es un poco difícil ser profesor de una escuela rural en Chota, en Cajamarca, y al mismo tiempo ser un líder sindical nacional, ¿no? El mismo Horacio Ceballos, que fue el fundador del SUTEP, fue profesor unidocente en Moquegua y en Arequipa, y después de eso, lógicamente, se catapultó como líder nacional del SUTEP y después llegó incluso a ser candidato presidencial, ¿no? Yo creo que en ese camino está el profesor Castillo, ¿no? Una- Eh, ¿Hay una influencia ideológica en el SUTEP? Es decir, digamos, como gremio, se adhieren a alguna de las vertientes del marxismo. Supongo que proclaman las reivindicaciones sociales, digamos, del socialismo, ¿no? Pero ¿se puede considerar al SUTEP como un gremio que está alineado ideológicamente a alguna posición en particular? Bueno, el SUTEP es un sindicato muy grande, tendríamos que entrar a verlo con detalle porque hay más de una facción dentro del SUTEP, ¿no? El SUTEP más oficial, más conocido, que está dirigido por Patria Roja, ha tenido, creo yo, a pesar de las críticas que se le puede hacer, un manejo bastante profesional. La derrama magisterial es muestra de eso, ¿no? Muy poca gente lo sabe, pero la derrama magisterial es dueña de la cadena de libros más grande de este país, que es Crisol, que precisamente se la compró la Universidad San Martín, ¿no? Yo creo que eso es una muestra de un manejo bastante eficiente de los recursos de los profesores. Hay un esfuerzo, y creo que hay un esfuerzo de divulgar algunos textos esenciales a precios bastante accesibles, ¿no? Al menos los que solemos frecuentar las librerías vemos de que hay una oferta ahora un poco más amplia, ¿no? Y eso sí es algo objetivo, ¿no? No podemos, digamos, ser mezquinos en reconocer de que ha habido un esfuerzo, al menos por parte de Crisol, de vender libros en ediciones populares y llevar cultura a la gente, ¿no? Diego, para continuar hablando, y porque además el tiempo es bastante corto y hay muchos temas que quiero preguntarte, eh, ¿cuáles son los puntos de discrepancia entre Juntos, que llevó, digamos, a Nuevo Perú como parte de esta alianza, y Perú Libre? Mira, yo creo que hay una de las principales diferencias, quizás la más resaltante sería que Juntos por el Perú puso un énfasis especial en la propuesta, podríamos decirlo en términos académicos, postmaterialista, por decirlo de alguna manera, sin abandonar muchas de las reivindicaciones que se comparte con Perú Libre. Es cierto que en Juntos por el Perú hay un énfasis especial en esta agenda donde está el enfoque de género, donde está el respeto por las libertades sexuales, Las políticas de entre muchas diversidad. otras. Correcto, correcto. Yo creo que eso distingue un poco Perú Libre, que en algunos puntos se hace algunas referencias de la propuesta de Perú Libre a esto, pero no tiene el mismo énfasis que tienen Juntos por el Perú, ¿no? Desde ese punto En de otras vista yo creo palabras, que sí hay una digamos, diferencia. un punto de inflexión es el conservadurismo moral que tiene la propuesta de Perú Libre y la propuesta más bien progresista, digamos, de Juntos en materia de moral, ¿no? De salud, de derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, el mismo profesor Castillo pertenece a una familia de una iglesia evangélica protestante, ¿no? Eh, Eso dice mucho de la conformación de... A ver, lo que pasa es que desde el mundo urbano creo que vemos un poquito distinto a cómo las iglesias protestantes han tenido una penetración importante en muchas regiones del país, ¿no? Entonces, mira, en regiones como Puno, por ejemplo, la iglesia adventista es una institución que incluso en determinados aspectos ha llegado a desplazar a la iglesia católica como institución, ¿no? Tiene una presencia, una asistencia social y una presencia en la región de Puno muy importante que incluso llega a superar ampliamente a la Iglesia Católica. Y sin embargo, veamos los resultados de cómo en Puno, las tres fuerzas políticas, podríamos decir, de izquierda, es decir,
el profesor Castillo, Lescano y Verónica son las que han encabezado las preferencias en esa región, ¿no? Y no, por ejemplo, López Aliaga, ¿no? Algo parecido sucede en Cajamarca, ¿no? El mismo profesor Castillo, como lo mencionaba, él es profesa la fe evangélica, y eso se ve reflejado también en su discurso, ¿no? Esta famosa frase que yo le escuché decir en una entrevista con Jaime Chincha cuando decía que él lo habían criado con las uñas bien cortadas, ¿no? Que un poco resumía su sentir con respecto a eso, ¿no? Yo creo que sí, ahí hay una diferencia, ¿no? La más saltante con Juntos por el Perú. Y en materia económica, A ver, yo creo que, y ahí un poco haciendo el análisis de la campaña, yo diría que si el mensaje del profesor Castillo ha sido más efectivo que el de Verónica, ha sido porque creo que nosotros entramos en un juego un poco perverso, ¿no? Para ponerlo en términos deportivos, entramos a jugar de visitante, con la tribuna en contra y con el árbitro en contra. ¿Qué quiero decir? Que tratamos de explicar nuestra propuesta económica discutiendo precisamente en términos económicos en la televisión, ¿no? Entonces, eso es un poco difícil para poder transmitirle a la gente de que nosotros sí teníamos una propuesta como JP de poder hacer una serie de reformas urgentes y necesarias en este país, y que sin embargo, ahí ya podríamos hablar de la comunicación en campaña, terminamos hablándole a los periodistas, a los entrevistadores, en lugar de a la gente, ¿no? Yo vi... eso demuestra que el trabajo de bases le ha dado duro al marketing político. Es decir, el trabajo de base sigue siendo, digamos, una forma fundamental de hacer trabajo político. Y el marketing político es un complemento importante, pero no es necesariamente, digamos, el centro de lo que viene a ser una estrategia de una campaña política. Mira, yo no creo que PL haya tenido más bases que JP, pero lo que tú mencionas es cierto. Yo en una entrevista precisamente que se transmitió el viernes antes de la elección que tuvimos de la primera vuelta, me preguntaron precisamente, el periodista me preguntó, bueno, ¿qué tanto pesaban en JP o qué tanto pesaban en los equipos de campaña estos asesores de marketing que te generan tendencias en Twitter, que te generan tendencias en redes sociales? Y bueno, yo ya teniendo las encuestas estas que no se pueden difundir, pero que casi todo el mundo las tiene, yo decía que el hecho de que Castillo esté metiendo la cabeza dentro de los primeros, demostraba que en un país como el Perú todavía se puede ganar una campaña sin necesariamente tener este súper equipo de asesores, trayendo argentinos, ¿no? Trayendo a señores como Aviar, en fin, Yo no es indispensable, ¿no? he tenido la oportunidad en esta elección, como no he participado, de poder apoyar a diversos partidos en aspectos justamente de comunicación. Y muchos de los partidos grandes tenían una visión justamente tecnocrática de la política, del trabajo político, donde se le daba mucho énfasis al marketing y sobre todo gente que venía desde el extranjero y querían implementar políticas de comunicación que no sé si necesariamente iban a funcionar en la compleja realidad peruana. A mí me parecía extraño eso, ¿no? Desde Lima a los jefes de campaña los convocaban y habían reuniones donde el asesor, ¿no? El gurú político, ¿no? Daba las instrucciones, ¿no? Pero yo veía que había una desconexión entre las propuestas que del gurú político o del buró político limeño y las propuestas concretas que se tienen que plasmar en cada región, ¿no? Era como que querían estandarizar, digamos, las propuestas, cuando evidentemente cada región tiene sus particularidades. Al menos esa fue la impresión que a mí me dejó el apoyo que he brindado a algunos candidatos en esta elección, ¿no? Diego, quería hacerte dos últimas preguntas. La primera es, ¿tú crees que es posible en el Perú que exista una izquierda democrática? ¿Y tú crees que en este caso del señor Castillo, él representa una alternativa de izquierda democrática? ¿Existen dudas acerca de si el señor Castillo es realmente un demócrata o es una persona que está haciendo ahora su papel de demócrata, pero probablemente después del 28 de julio
aplique un programa radical, sabiendo que va a ser poco probable y difícil, ¿no? Dado que el contexto es complicado, estamos en pandemia, no estamos bien económicamente, todos los proyectos de lo que viene a ser esta corriente de izquierda latinoamericana, siempre se aprovecharon de que había una riqueza que permitía financiar los proyectos sociales, ¿no? El petróleo, el gas, la soja. En el caso de Perú, ese no es el contexto, creo yo. Entonces, va a ser un poco difícil y creo que es algo que no entiende la gran clase media, ¿no? Que ha tomado una actitud más bien reaccionaria con respecto a Castillo, de que no se dan las condiciones, siguiendo el lenguaje marxista, ni objetivas ni subjetivas para poder hacer un cambio revolucionario. No sé cómo lo ves tú, pero creo que sí hay una gran preocupación con respecto a si Castillo es o no un demócrata. Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, hay izquierda democrática en el Perú. Creo que Verónica representa una izquierda democrática. No creo que Castillo sea una izquierda antidemocrática. Eh, yo creo que si hay el riesgo de que haya una salida autoritaria o totalitaria, sería, a mi parecer, el escenario más posible es que en el supuesto de que Castillo gane, como tú bien mencionas, la clase media finalmente apoye una salida autoritaria, ¿no? Entonces, y para poner un botón nada más, la famosa cuenta esta del General del Aire, que todos sabemos que es un tuitero vinculado al Partido Morado, públicamente y no en broma salió a pedir que Sagasti metiera un autogolpe, un poco como lo que sucedió en el año 62 para anular el resultado de las elecciones y se convocaran a un nuevo proceso electoral, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. A mí lo que me preocuparía es que Castillo termine ganando, eh, esté un par de años o un año en el poder y finalmente la clase media muy temerosa termine abrazando alguna salida autoritaria manu militari, ¿no? Porque hay que... O que lo vaquen, ¿no? Que tampoco no se puede descartar, ¿no? Correcto. Bueno, en el escenario de que lo vaquen, habría que ver cómo se da esa correlación de fuerzas, pero a mí sí me preocupa y sí creo, no podría descartarlo, es que sea por una decisión militar lo que suceda, ¿no? Quizás velada, quizás como lo que sucedió en Ecuador, que fue un alzamiento policial y no necesariamente los tanques en las calles los que intentaron derrocar a Correa, pero a mí sí me preocupa porque si Castillo llega a tener y creo que puede conseguirlo, un apoyo muy fuerte en regiones y sobre todo en los sectores más empobrecidos del Perú, bien podrían salir a defenderlo y buscar una confrontación, ¿no? Entonces, no digo que vaya a suceder como lo que pasó en Colombia en la década de los 50, que precisamente así nacieron las FARC, cuando el candidato liberal pues fue violentamente Gaitán. desconocido, correcto, No, a Gaitán lo mataron, ¿no? lo mataron. Ajá, uh-huh. Y se inició pues lo que se llamó la violencia, ¿no? En El Colombia, Bogotazo, ¿no? ¿no? El Bogotazo. Eso es lo que me preocupa, ese escenario, ¿no? Y finalmente terminaron formando la FARC, que no es una organización que nació marxista ni izquierda, nació de un movimiento liberal que pues decidió hacerse con las armas para obligar a aceptar los resultados de las elecciones, ¿no? No digo que estemos necesariamente en ese escenario tan complejo y tan complicado, pero sí creo que eso puede degenerar en una violencia, ¿no? Entre la gente que quiere sacarlo a la fuerza y la gente que quiere defender al profesor Castillo en el supuesto de que gane, ¿no? Yo creo que si hay una salida autoritaria, por ahí iría. Es decir, que estamos en el escenario postelectoral, tendríamos dos posibilidades, ¿no? Una es un gobierno de Castillo que para ser sostenible tendría que llegar a ciertos acuerdos con el Congreso, sobre todo con las fuerzas que estarían dispuestas a respaldar una propuesta de gobierno progresista, reformista, ¿no? Sin excesos ni veleidades revolucionarias, sin, digamos, de que se atente contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Yo creo que ese es el límite que va a tener Castillo y eso está bastante claro. Creo que las personas de izquierda que van a votar por él lo van a hacer no con un cheque en blanco, sino van a decir, bueno, vamos a votar por ti, pero en tanto, digamos, todo lo que prometes lo hagas dentro del marco de la democracia, dentro de los canales institucionales que están, digamos, y te permiten poder realizar reformas.
Entonces tendríamos ese escenario por parte de Castillo, y por parte de la señora Fujimori tendríamos la única forma, creo yo, de que el fujimorismo pueda imponer autoridad y garantizar una gobernabilidad, digamos, vertical, es con el apoyo de las Fuerzas Armadas y probablemente de un sector importante del Congreso. Sabemos que hay una bancada militar en el Congreso, ¿no? Hay 4, si no me equivoco, almirantes del Ejército, de la Marina, y que seguramente, es más, es probable que el señor Montoya sea presidente del Congreso, está muy voceado, ¿no? Entonces es probable de que, digamos, el fujimorismo tenga que respaldarse en sectores, digamos, derechistas, ¿no? O de centro derecha dentro del Congreso, y también en gran parte de lo que es el ejército, ¿no? Para poder reprimir seguramente las marchas y las protestas que van a abrir. Porque estoy seguro que, yo creo que de un lado u otro no se van a aceptar los resultados de esta elección, cosa que a mí me parece grave, seguro. Asumo que va a pasar eso, ¿no? Porque últimamente las democracias, tanto las democracias, digamos, débiles como la peruana, así como las democracias desarrolladas como Estados Unidos, ahora todos los que pierden desconocen los resultados, ¿no? Lo hemos visto en el caso del señor Trump, lo hemos visto en varias oportunidades que el que pierde no tiene la grandeza de decir, bueno, perdí, felicito al que ganó y me pongo a su disposición, ¿no? López Aliaga lo acaba de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo peligroso porque están dañando uno de los pilares de la democracia, que es la posibilidad de concurrir a elecciones, ¿no? Donde el pueblo pueda manifestarse y respetar la voluntad popular, que eso es importante, ¿no? A menos los demócratas creemos en eso, ¿no? Bien, Diego, no sé si algo más, sí, para poder terminar sí, la entrevista. Yo creo que la mejor garantía precisamente es lo que tú mencionas de que en el supuesto negado de que Castillo de verdad quiere imponer un régimen a lo Maduro, qué sé yo, va a ser bien difícil, como tú bien dices, dado la intensa participación de generales y almirantes en la política peruana, que permitan eso, ¿no? Es decir, que se sienten en el Congreso y que vean a Castillo en el supuesto negado de que quiera hacerlo, conseguirlo. Venezuela, si está en la situación en la que está, es porque ha sabido el régimen cooptar precisamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si no hubiese sido imposible que se manejaran en el escenario en el cual están, ¿no? Y precisamente yo creo que ahí está la otra diferencia también entre JP y Perú Libre, es que mientras Perú Libre sí reivindica, aunque ya ha marcado una distancia, hace poco he leído el profesor Castillo de Venezuela, JP sí de alguna manera se ha distanciado pues, con claridad, ¿no? Yo creo que esa es otra de las diferencias que distinguen a ambas organizaciones. Bien, no obstante, la señora Mendoza todavía es miembro del Grupo de Puebla, ¿no? Que agrupa a varios partidos de tendencia bolivariana, ¿no? Bueno, hay una diversidad, ¿no? Está desde, me parece, el Frente Amplio Uruguayo, que está que está en las antípodas, yo diría, de lo que pasa en Venezuela. Pero sí está, por ejemplo, se llama de Puebla precisamente porque lo impulsa también el presidente de México, ¿no? López Obrador. Pero yo creo que lo que hay que entender del resultado de estas elecciones es que hay que hacer grandes reformas en el Perú que son urgentes y necesarias. Si es que el sistema hubiese sido, el modelo económico y el sistema que tenemos hubiese sido tan bueno como mucha gente dice que ha sido, Pedro Castillo no hubiese obtenido 20%, Verónica Mendoza no hubiese obtenido 7, 8%, ¿no? Lescano tampoco no hubiese obtenido la votación que ha llegado a tener. Es decir, yo creo que la mejor forma de preservar el modelo debería ser precisamente aplicar las reformas que son necesarias para hacerlo, ¿no? Es un poco lo que se intentó con Belaunde. Ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Es decir, ya tenemos, ¿cuánto tiempo tiene la Constitución? 25, no estoy seguro. ¿Cuántos años tiene la Constitución del 93? Ya debe tener... Ya se va por los 30 años. Sí, entonces yo creo que sí es necesario, además porque el Perú ha cambiado muchísimo, hacer un nuevo pacto, ¿no? Y Diego, ahora sí la última pregunta, porque también es algo que muchas personas se preguntan. Existe el temor de que el proyecto del señor Castillo sea un apéndice de un proyecto, digamos, de hegemonía de la izquierda a nivel continental. ¿Existe ese temor? ¿Es justificado? ¿Tú crees que
digamos, la izquierda latinoamericana quiere tener presencia en distintos países y en este caso el vehículo es el señor, como lo fue el señor Humala en su momento, ¿no? Que ustedes lo acusan de traidor, ¿no? Y creo que sí, fue un traidor. Fue un traidor al menos a las propuestas iniciales que enarbolaban, ¿no? Con la gran transformación y luego con la hoja de ruta, ¿no? Pero, ¿tú crees que ocurra lo mismo con Castillo? Yo a Castillo lo veo más bien en ese sentido, para bien o para mal, ¿no? Porque puede ser leído de muchas maneras. Yo lo veo poco dado a la posibilidad de llegar a una negociación no sé, con gente que quiera cooptarlo políticamente, ¿no? Él ha dicho que no va a aceptar hoja de ruta. Eh, pero esto Bueno, sumergiría, esto sumergiría al Perú en un proyecto, digamos, de la izquierda continental, ¿no? Nos volveríamos un satélite de lo que podrían decir el comunismo internacional, la corriente bolivariana, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. ¿Seríamos un satélite de ese proyecto, digamos, de hegemonía política? mira, para comenzar hay varias izquierdas, no solamente hay una, ¿no? Entonces, y yo encuentro bastante difícil este escenario porque, mira, a Verónica Mendoza la acusaban de lo mismo, ¿no? Pero del otro bloque, ¿no? Que Soros, que la otra conspiración internacional de Washington, en fin, ¿no? Yo no tengo dudas de que sí, efectivamente, va a haber, qué sé yo, pues, algunos presidentes que, el mismo Pepe Mujica, que ya se pronunció sobre el resultado de la primera vuelta, que miren con mejores ojos a Castillo que a Evo. Keiko Fujimori, ¿no? Pero mira lo que ha pasado en Ecuador. En Ecuador ha ganado la derecha con Guillermo Lasso, ha ganado una suerte de PPK ecuatoriano, ¿no? Un banquero, a pesar de los grandes esfuerzos que ha habido del movimiento de Correa para poder hacerlo. Y digamos que no ha habido mayor interferencia, ¿no? Entonces no ha habido mayor interferencia en las elecciones ecuatorianas como para poder alterar. Y la mejor prueba de ello es que ahí están los resultados, ¿no? Después de muchas décadas, después de la traición de Lenín Moreno, hablando de traidores. Lenín Moreno fue, creo que como uno de los dos grandes traidores de este proyecto de progresista, podríamos decirlo, ¿no? En términos generales, se ha respetado el resultado, ¿no? Entonces yo creo que en el Perú no creo que pase eso. Ahora, insisto, yo creo que para hacer muchas de las reformas que van a ser necesarias en este país para que no la olla a presión no siga acumulando más calor, más vapor, va a ser necesario contar con apoyo internacional, no solamente de los países de un determinado bloque, ¿no? Pero sí creo que por el otro lado, por ejemplo, han sido infructuosos algunos esfuerzos con el Grupo de Lima que finalmente no cumplió su objetivo. Es más, Argentina ya se retiró, yo creo que había que revisar alguna de esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la transición hacia un proceso democrático en Venezuela no va a ir por ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso también ayudaría a repensar un poco cómo se está mirando la política continental, ¿no? Y es más, yo resaltaría lo que, por ejemplo, Tony Medina, que es el decano de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Arequipa. Director. Correcto, el director, perdón. Más bien él enfocaba el tema como la necesidad de los países sudamericanos o de este lado del hemisferio para poder afrontar la pandemia. Yo creo que eso es más urgente que ver si hay un candidato que es más izquierdo o no, ¿no? Entonces, el mismo hecho de comprar vacunas en bloque podría haber ayudado a que no sucediera lo que pasó con el señor Vizcarra, que se la pasó pechando al Sí, Congreso en lugar de comprar vacunas, yo ¿no? creo que en ese sentido sí puede efectivamente darse un trabajo, digamos, coordinado, justamente por lo que comentaba de esa solidaridad a nivel internacional que siempre ha tenido la izquierda, ¿no? Los partidos de izquierda continental. Y extraño lo de Ecuador, ¿no? Extraño lo de Ecuador porque presidente Correa, creo que luego de la mala gestión de Lenín Moreno, tenía, digamos, muchas posibilidades de poder tener digamos, un retorno importante, ¿no? No él directamente, pero a través de la gente a la cual él está respaldando el proyecto. Y además porque siempre he creído que esto evidentemente va a sonarles pues a fuego del infierno a muchos amigos de la derecha, ¿no? Pero creo que el único modelo que podría funcionar de izquierda en Perú es el modelo probablemente ecuatoriano,
donde hay una mezcla de conservadurismo moral. El mismo Correa se ha negado a aceptar el matrimonio homosexual, tiene una postura bastante clara con respecto al aborto, pero al mismo tiempo tiene un conjunto de políticas asistencialistas, ¿no? Que muchos denominarían populistas, ¿no? Pero que ha logrado de Ecuador, digamos, un cierto equilibrio y una cierta paz y una cierta estabilidad. Un país que estaba profundamente sumergido en golpes de Estado y una gran inestabilidad política, igual que en Bolivia, ¿no? Entonces, es interesante. Y además que Correa ha sido, durante todos creo que 2 gobiernos tuvo Correa, ¿no? Ha sido un gran amigo de Perú, ¿no? Increíblemente. Correa ha sido, en ese sentido, Correa es un pragmático también, ¿no? Con Alan García, por ejemplo, tuvo una muy buena relación, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Preocupa que la vuelta de la derecha ecuatoriana pueda exacerbar sentimientos nacionalistas, ¿no? Porque esa es la derecha ecuatoriana también, ¿no? No hay que olvidarlo, ¿no? Es, es, Sí. es más, el famoso eje Santiago-Quito se rompió precisamente con Correa y eso ayudó muchísimo a que nosotros ganáramos el proceso en La Haya, el diferendo marítimo contra Chile, ¿no? Fue porque precisamente Ecuador asumió una posición a favor del Perú, rompiendo esa tradición histórica del eje Santiago-Quito, ¿no? Ahora, yo creo que influyó muchísimo que Correa haya estado en Bélgica y no en Ecuador impulsando la campaña, yo creo que eso influyó bastante. Eh, y otro de los factores ha sido que finalmente hubo quizás como lo que pasó aquí en el Perú, que hubo un movimiento indigenista muy fuerte que representó Yacu Pérez en las elecciones y creo que eso minó también parte de la base que había logrado construir el movimiento, el correísmo en Ecuador, pero en eso sí coincido contigo. Yo creo que la agenda postmaterialista debe ser revisada con cuidado en la izquierda en el Perú. Lo digo ya desde JP porque definitivamente en los países andinos eh, hay una cosmovisión que es muy fuerte con respecto a ese tipo de temas, ¿no? Entonces, en países quizás más mestizos como el Perú, no lo queremos ver, pero en otros países como Ecuador y como Bolivia, los países progresistas no han entrado con todo en esta agenda de género como sí lo han hecho, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O en el Uruguay, que, bueno, son países un poco más europeos, ¿no? Entonces quizás por eso tienen menor resistencia, pero en los países andinos... Argentina y Uruguay son 2 países sudamericanos que tienen problemas del primer mundo. Así que Exactamente. son, digamos, anomalías. Mi querido Diego, voy a tener que cortar la entrevista porque nos hemos excedido el tiempo y me van a matar, pero te mando un fuerte abrazo y nuevamente espero que podamos seguir conversando. Me parece que ha sido una charla bastante didáctica para poder entender qué es lo que está pasando dentro del espectro de la izquierda. Y bueno, veremos qué sucede en las próximas semanas. Te mando un fuerte abrazo, Diego. Para ti también, José Mario.